Los átomos forman parte de nuestro mundo. Toda la materia está hecha de átomos. Por eso es importante conocer mejor en qué consisten y cuáles son sus funciones. El átomo es la unidad más pequeña en la que se puede dividir la materia, sin que pierda las propiedades químicas, es decir, sus propiedades como elemento químico. El átomo es el origen de todo aquello que se puede ver o tocar, desde las estrellas, los planetas, los asteroides, el agua, la lluvia, las plantas, las flores, entre otros. El átomo es la partícula más pequeña de la materia que no se puede dividir. Los átomos son estructuras tan pequeñas que es imposible aislar uno o estudiarlo como hacemos con cualquier otro objeto. La estructura del átomo. Los átomos, en su totalidad, forman la materia. Son la unidad estructural y funcional de la materia. Los átomos dan lugar a lo que hoy conocemos como materia orgánica o materia inorgánica. O sea, todo el universo está formado por átomos. Y los átomos están formados por partículas subatómicas. Significa fragmentos de materia más pequeñas que el propio átomo. Las partículas subatómicas dan lugar a los átomos y los átomos dan lugar a todo lo que nos rodea, como por ejemplo un marcador, un bote o un recipiente con agua, un recipiente con alcohol etílico, un objeto desarmable y armable, papel construcción, la pelota, papel toalla, mi persona, la pizarra, la tinta del marcador son lugar o son aspectos del universo conformados por átomos. Los átomos formados por partículas subatómicas. Pero ¿cuáles son las partículas subatómicas que conocemos hoy en día? Las partículas subatómicas que hoy conocemos son el bosón, el positrón, el electrón, el protón, el fermón, el neutrino, el hadrón, el neutrón, el electrón, el quark y el meson. Son las partículas subatómicas que hoy en día conocemos. Pero, por el motivo de estudio, nosotros solo vamos a tratar 3 partículas importantes. ¿Cuáles son esas 3 partículas importantes? Las partículas más importantes para nosotros en este momento del átomo son los electrones con la E como símbolo, los protones con la P como símbolo y los neutrones con la N como símbolo. ¿Ok? Los protones con carga positiva, los electrones con carga negativa y los neutrones, como su nombre lo determina, son cargas neutras, que no poseen carga, no tienen ni carga positiva ni carga negativa. Los protones, neutrones y electrones dan lugar a la estructura que hoy conocemos como átomo. El átomo tiene una estructura fija, definida, independientemente del átomo que sea, independientemente el tipo de átomo o la clase de átomo que sea, tiene la misma estructura. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hablamos del hidrógeno, hablamos del fósforo, hablamos del potasio, hablamos del sodio, hablamos del cloro, del bromo, del flúor, del yodo, del carbono, del oxígeno, del nitrógeno, del boro, del manganeso, entre otros, todos los elementos que están presentes en la tabla periódica y por ende están presentes en el universo tienen la misma estructura. ¿Cuál es esa estructura? 2 áreas bien definidas. ¿Cuáles son esas áreas definidas? 1, el núcleo atómico y 2, la corteza atómica. Esas son las 2 áreas que conforman la estructura clásica de un átomo. Cual sea el átomo, tiene esa estructura. ¿En qué van a diferir? En el número de partículas subatómicas que posean. Número 1, núcleo atómico. El núcleo atómico es la parte central del átomo. En él se encuentran 2 partículas subatómicas. ¿Cuáles son? Los protones y los neutrones. La suma de protones y neutrones determina la masa total del átomo. 2. La suma de los protones y los neutrones determina el núcleo atómico. Y 3. La suma de los protones y de los neutrones determina que el núcleo atómico es carga positiva. Esto es importante porque con estas características se da lugar al átomo que hoy conocemos, a su estructura en específico, un núcleo y una corteza. Los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo atómico. Es ahí donde están las cargas positivas del átomo. Es ahí donde está la mayor cantidad de masa del átomo. Es ahí donde está el centro de la estructura atómica. El núcleo es
la suma de partículas subatómicas, protones y neutrones. Ambas partículas forman el núcleo atómico y estas partículas subatómicas a la vez están formadas por partículas subatómicas como los quarks. Un electrón, un protón y un neutrón son importantes, sí, porque uno determina su núcleo y otro determinan su corteza atómica. En el caso de las otras partículas subatómicas solamente dan lugar a otras partículas tales como los neutrones y los protones. La única partícula subatómica que hoy conocemos que es fundamental es el electrón. ¿Por qué es fundamental? Porque no está creada o no está formada por otras partículas. Como por ejemplo, los protones están formadas por quarks y los neutrones están formadas por quarks, que son partículas aún más pequeñas que poco se conocen. ¿Ok? Los protones determinan el número atómico del elemento. Por ejemplo, el hidrógeno con un número atómico 1 significa que tiene un protón. El oxígeno con un número atómico 8 significa que tiene 8 protones. El carbono con un número atómico 6 significa que tiene 6 protones. ¿Dónde? En su núcleo atómico. Porque recordando que los protones y los neutrones determinan tres cosas. Número 1, el núcleo atómico. Número 2, la masa del átomo. Y número 3, la carga positiva del átomo. Y los protones indican el tipo de elemento que es. Como por ejemplo, el número 26. El número atómico 26 le compete al hierro. ¿Qué significa eso? Que el hierro en su núcleo atómico posee 26 protones, con carga todas o todos positivos. Solo los neutrones que tienen carga negativos. ¿De qué son importantes o por qué son importantes los neutrones? Porque ellos determinan la mayor cantidad de masa del átomo y también determina el tipo de isótopo de cada átomo, porque cada átomo en la naturaleza está conformado por isótopos. Entonces, los protones y los neutrones forman la primera estructura del átomo, el núcleo. Segunda estructura del átomo, su corteza. La corteza determina el espacio físico donde se desenvuelven o donde se mueven o donde interactúan los electrones, que es la tercera partícula. Y la única partícula fundamental hasta estos momentos, que son los electrones, con cargas negativas. ¿Vamos? Los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas, en niveles y en subniveles. Estos movimientos de los electrones están condicionados por fuerzas de atracción electrostática. La fuerza de atracción electrostática, según la ley de Coulomb, es la fuerza que existe entre dos cargas con valor numérico, sea igual o distinto, pero con direcciones opuestas o con magnitudes opuestas, como por ejemplo los electrones negativos y los electrones positivos. Cargas iguales se repelen, cargas desiguales se atraen, y eso es lo que hace posible que los electrones formen la segunda estructura del átomo, la corteza. Los electrones giran alrededor del átomo en órbitas. Estas órbitas están determinadas por las fuerzas de atracción electrostáticas que existen entre el electrón y el núcleo positivo. Recordemos que el electrón es carga negativa y el núcleo es carga positiva. Entonces, esa fuerza de atracción que existe entre estas dos cargas hace posible que el átomo exista como tal. Recordemos que el átomo es como si fuese el sistema solar, donde el planeta Tierra es un electrón y el Sol sería un núcleo. El núcleo en el centro y los electrones girando alrededor del núcleo, que en este caso sería el Sol, ¿verdad? Entonces, ¿qué planetas serían los electrones? Mercurio, Venus, Plutón, Marte, la Tierra, Júpiter, entre otros. Esos serían electrones girando alrededor del Sol. Asimismo, es el núcleo con sus respectivos electrones. El átomo en total haría el sistema solar. El núcleo sería el Sol y los electrones serían los planetas. Pero ¿por qué los planetas se mantienen en órbita alrededor del Sol? Por fuerzas. Esa fuerza se llama, a nivel planetario, se le llama
fuerza gravitacional. A nivel de átomos significa o se llama fuerzas electrostáticas, que son las fuerzas que mantienen unidas las partículas con cargas opuestas. Una carga positiva, protones, con una carga negativa, electrones. Entonces, esas dos cargas con cargas diferentes, con signos diferentes, hacen la fuerza electrostática, esa fuerza de atracción que permite que el electrón no salga disparado de la órbita del núcleo, sino que se mantenga junto al núcleo, formando de esta manera un átomo. Los átomos son las estructuras básicas de la materia, es el origen de la materia, y los átomos están conformados por electrones, protones y neutrones en dos capas importantes. Número 1, el núcleo, y número 2, la corteza. Ambas estructuras dan lugar a lo que hoy conocemos como átomo. Los átomos, en esencia, tienen carga neutra en su totalidad. ¿Qué significa? Que si tengo 20 protones en el núcleo, voy a tener 20 electrones en la corteza. Y así tenemos cargas balanceadas, tanto negativas como positivas, balanceadas, porque recordando que los electrones son cargas negativas y los protones son cargas positivas. Entonces, un átomo neutro, porque tiene carga neutra, ¿qué significa? Que no tiene más cargas positivas que más cargas negativas. O sea que si tengo 5 cargas positivas en el núcleo, en la corteza también voy a tener 5 cargas negativas. Por ejemplo, el elemento hidrógeno, en su interior, en el núcleo, hay un protón. Alrededor, en órbitas, en la corteza, voy a tener un electrón. Un protón y un electrón están balanceados en carga. ¿Estamos? Entonces, por eso, el núcleo y la corteza forman un solo átomo por fuerzas electrostáticas y un átomo neutro porque tanto tiene cargas positivas como tiene cargas negativas. Los electrones juegan un papel importante, ya que gracias a ellos se pueden formar moléculas, se pueden formar estructuras más complejas. Pero para eso necesitamos conocer la configuración electrónica de los elementos. Configuración electrónica que determina la cantidad de niveles y subniveles que posee un átomo.